decibel.tv. Hola, muy buenas noches. Pues estamos aquí ya reunidos, pues los que van a ser realmente los conductores. Yo me voy a callar y ellos son los que van a hablar. Y otra vez aquí está Decibel, muchísimas gracias. Gracias a ti, Marilena. Charlie. Gracias a ti. Gracias, Walter, Alex. Gracias. Carlos. Y vamos a empezar. Yo he querido pues hacer un resumen del programa pasado porque hay muchas cosas que ellos dijeron que a mí me interesa que el público lo pueda ver. Adelante. En el caso de Carlos Vivanco, pues lo conozco desde que tengo como 11 años. Sí, más o menos. Vivíamos en el mismo edificio que mis papás construyeron en la calle de Uxmal 443. Mis pininos en el rock, en 1990, fueron con Charlie. Sí. Y Walter, bueno, diseñó mi imagen rockera, ¿verdad, Walter? ¿Te acuerdas que me regalaste un cráneo de un vampiro? Yo quería hacer unos collares de plata porque había bueno, ya debe haber muerto, Solar, uno de los ocultistas que escribía sobre amuletos y cosas, decía que uno de los amuletos más poderosos son los 7 vampiros de plata. Y Alex también, que te conozco, evidentemente yo te conozco por ellos, ¿no? Como yo los conocí a ustedes, por Claudio Aliceri, que ya no está con nosotros, y como todo en la vida, ¿no? Un amigo nos lleva a otros amigos. Así es. Y ha sido así tu caso, Alex. El caso de Carlos Vivanco, pues lo conozco desde que tengo como 11 años. ¿Ya estamos al aire? Ah, ya. Pues estamos recordando, pues aquí, imágenes que pertenecieron, pues ya al pasado y de el amigo, como decíamos, tan queridísimo de todos, que ya no está, Claudio Martínez Aliceri, que se fue muy joven, y bueno, pues no dejó de ser un fuerte golpe para muchos de nosotros. Y vamos ahora, pues vamos a presentar precisamente ahora el resumen dedicado al fundador de Decibel, Walter Smith. Adelante. En la época cuando conocí a Humberto, llegó Humberto a vivir ahí en la Colonia del Valle, que es donde yo vivía, y llegó Humberto Álvarez a vivir ahí, y nos hicimos amigos muy pronto. Ahí empecé yo a tener un contacto más directo con la música, precisamente a través de su papá, del señor Humberto Álvarez, porque él era pues el maestro que tenía su programa para niños, que era un programa fabuloso. El señor siempre estaba ahí en la sala tocando el piano. Casi toda mi niñez, muchos amigos míos, en sus casas había piano. La música estuvo presente siempre desde niño, ¿no? El año de 1971 yo considero que fue un año casi como que clave para la música progresiva y la música experimental, sobre todo europea, porque fue en ese año en el que apareció, por ejemplo, el primer disco de Il Balletto di Bronzo. Mi favorito. De los primeros discos de Leorme, de Premiata Forneria Marconi. Sí, claro. Esa época cuando... Pues estamos aquí disfrutando el video y bueno, pues aquí vamos a empezar con una plática que tenemos aquí ya contemplada, en donde también él fundó Decibel. Sí, claro. Y bueno, pues yo les quería preguntar, ¿qué es el rock progresivo exactamente? Bueno, el rock progresivo, así como que da una definición, pues la más aproximada sería una combinación de rock y música clásica. Fueron los primeros grupos de rock progresivo como Yes, King Crimson, Emerson, Lake and Palmer. Incluso hay que destacar que muchos de estos grupos además interpretaban música clásica, como es el caso de Emerson, Lake and Palmer, ¿no? Que toca Wojciech Mussorgsky, como me acuerdo un grupo que se llama Fire Ballet, que hizo una versión de Noche en la árida montaña. En fin, pero sí hay esa técnica clásica y ese discurso clásico dentro del rock progresivo original, ¿no? Que se fue transformando con el tiempo hacia diferentes vertientes,
algunas cosas más hacia el jazz, a fusión de jazz rock, otras cosas más hacia la electrónica. Pero en sí, el origen de la música progresivo sería, creo yo, música clásica y rock. Hacían versiones de Bach con batería. Exception, por ejemplo, otro grupo holandés que tocaba versiones de los grandes clásicos. La mayoría de sus discos siempre incluían cosas de los grandes clásicos. ¿Y cuáles fueron las circunstancias sociales en su momento? Porque comentabas que, bueno, lo que tú escuchabas todo era de Europa, ¿no? Entonces, ¿por qué se da precisamente eso? ¿Por qué se crea? ¿Por qué se va hacia esa tendencia de la existencia del rock progresivo? Bueno, en parte sí es cierto que una gran mayoría de estos grupos eran grupos ingleses incluso, ¿no? Había italianos, franceses, alemanes, pero especialmente ingleses. Pero también en Estados Unidos, en América, también había algunas gentes que estaban, siempre ha habido gente que ha hecho también cosas progresivas, en una vena quizá un poco menos clásica, pero por ejemplo tenemos al genio de Frank Zappa, ¿no? O a Captain Beefheart, que sin ser realmente progresivo, pero sí hay muchísima experimentación, aunque sea básicamente blues, pero hay toda una experimentación detrás que lo convierte en una cosa aparte de lo que sería el blues o los grupos más tradicionales de rock psicodélico que había en ese momento, como por decirte Grateful Dead o Jefferson Airplane o cosas así, que eran más rock. En cambio ya Zappa, pues ya era un genio que metía un lenguaje musical mucho más complejo. Pues, yo lo percibo o lo escucho, el rock progresivo, y realmente sí es muy sorprendente el virtuosismo tanto en voces como en ejecución de instrumentos. Yo creo que fue una consecuencia natural de cómo fue evolucionando el rock desde Elvis Presley y todo. Y para mí el rock progresivo, que sí, como dice Walter, empieza un poquito con la idea de fusionar lo clásico o el jazz, en el caso de grupos como Soft Machine, pero para mí el rock progresivo constituye una especie de crisol que permite añadirle al rock infinidades de influencias. Empieza con lo clásico, el jazz, lo que estaban haciendo en Alemania con los experimentos de música electrónica, los que habían sido alumnos de Stockhausen, ¿no? Como Tangerine Dream, como Can, como todos estos grupos alemanes. Pero además empieza también a caber dentro de este crisol, que ahí es donde siento que el rock se expande, porque empiezan a caber sonidos étnicos de diferentes partes del mundo. Y entonces para mí el rock progresivo es esa como globalización de la música o globalización del rock que permite romper todo tipo de fronteras y que el rock se alimentara de música del norte, del sur, del este, del oeste, del pasado, como la música clásica, o del futuro, como la música electrónica. Pues realmente pues es un rock. Al ser progresivo, estamos hablando de que están en constante progresión, evolución. Sí, aunque también se refiere a lo progresivo en el sentido musical de las progresiones armónicas, ¿no? Pero bueno, en síntesis era eso, era permitirse, el rock se estaba permitiendo a sí mismo crecer y expandirse en todos los sentidos, ¿no? Lo cual nos dio, pues, finalmente una música mucho más global, ¿no? Y que además, ya no solo que los europeos se empezaran a nutrir de las influencias de otros países y de otras cosas, sino además ya también empezó a surgir rock progresivo en todo el mundo, ¿no? Entonces ya era de ida y vuelta las influencias, ¿no? Pues vamos a ver ahora pues el segundo video, que es pues un regalo de mí para Decibel. Gracias.
parece una guitarra eléctrica, ¿verdad? Pareciera, sí. A mí se me hace que sea alguien de ustedes que está haciendo otra cosa. Sabotando. Siempre. Sí, ya traemos la guitarra integrada biológicamente. ¿Qué estabas comentando, Charlie, ahorita? De que Eso que estuvieron estábamos oyendo era el contacto. Balletto di Bronzo. Vinieron a tocar a México y estuvimos en la rueda de prensa. Tuvimos chance de tomarnos hasta fotos con él. O sea, tú... Gianni Leone, Gianni Leone se el llama. tecladista que fue. Ya el que viene con compuso. otros músicos, no son con los que hizo ese disco, obviamente. Pero él fue el que compuso toda esta obra que se llama Is, Is. ¿no? Sí, pero... Que es como el disco cumbre, porque hay otros discos anteriores, pero son otra cosa, era más como pop italiano, otro rollo. Y en este sí se descubrió, Sí, no, aparte que no. eran unos músicos geniales, ¿no? Entonces este Geniales. disco es como una de las joyas del rock progresivo, diría yo. Exactamente, pues ese es el... esta joyita, pues yo se las quise obsequiar. Pues sí. Ay, qué lindo. Son de nuestras influencias. Qué maravilla. Pues vamos ahora a ver, ¿cuánto tiempo tenemos? ¿Ya tenemos que ir a corte? Bueno, no vamos a ningún lado. Vamos a mensajes. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. ¿Cómo te fue? Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Consulta a su médico. Pues escuchemos lo que dice Carlos, Charlie Robledo en este resumen del programa pasado.
¿Cómo es que se da la relación de ustedes y en qué año más o menos? Bueno, yo vivía en La Condesa y nos cambiamos a la colonia Escandón, donde resido todavía. Y pero me empecé a llevar con toda una bandita de gente que vivían en la del Valle y ahí nos conocimos. Entre ahí y más, yo creo que ya el contacto más directo veíamos en Hip fue en 70. Hip 70, en la tienda de esos El Hip área- 70 de San Ángel, que estaba ahí junto a Radio 1000. Y yo me la pasaba metido ahí, diario estaba ahí metido viendo qué discos llegaban. Entonces de ahí surge que nos gustaba más o menos el mismo tipo de música. Llegaba a casa de Walter y tenía luz negra y ponía una música rarísima, no sé qué. Pues sí, eso me abrió a mí mucho la mente. Y de repente dijimos, bueno, pues vamos a hacer un grupo. Y no sé cómo conseguimos a Moisés. Pues era amigo mío, Moisés Romero, un baterista. Sí, sí. Y entonces ya empezamos a tocar los tres, como un trío, con la influencia del rock progresivo y eso sobre todo de los tríos que estaban de moda en ese Emerson, Lake tiempo, and Palmer. de teclado, bajo y batería, que era lo que éramos. Entonces estaba Emerson Lake and Palmer, estaba Triumvirat, Exception. estaba Leorme, había varios grupos en ese línea, entonces un poco eso, ¿no? Ya, Alex. El feedback de la guitarra es Alex. imprescindible. Con guagua. Pues vamos ahora a este resumen con Alex. Ah, caray, venga. Fue muy pronto que también entramos en contacto, precisamente porque éramos un pequeño núcleo en la ciudad que disfrutábamos este tipo de música. Yo creo que nos habremos conocido en el 74, 75 más o menos. Cuando ya te estaba Decibel. Un año de existencia de Decibel, ¿no? Y en esa época Alex tenía un grupo de rock Sí, progresivo. yo empecé a componer mi música en el 73 y de ahí surge el Queso Sagrado. Sí, esa es en la grabación del primer sencillo de Síntoma en 1981, en el estudio de grabación. Yo participé ahí. En ese momento ya estábamos subidos en la revolución de los sintetizadores, ¿no? Es de notar que en ese primer sencillo Charlie participó Sí, con Síntoma. me tocó estrenar un Polymoog. Un Polymoog. Antes los sintes eran monofónicos. que era un Y synth ya era carísimo, polifónico. ¿De veras? Sí, carísimo. Charlie participó en el primer sencillo de Síntoma, en el 81, y Walter hizo la portada, lo cual te puede indicar un poquito cómo Ya nos sigue llevaba. siendo la misma mafia de amiguitos haciendo locuras. Ya estamos al aire. Ya estamos al aire. Sí, así. Platica de esa foto donde tú estás muy, muy, muy jovencito, muy delgadito, y estás frente a una computadora. Ah, cierto, esta es una computadora analógica de la autoría de Eduardo Molina, un ingeniero con quien trabajé algunos años. Y era una computadora analógica en base a de puros potenciómetros y que simulaba la red de agua potable del Distrito Federal. Un experimento muy interesante. Con ese ingeniero hice varios experimentos donde él generaba el hardware, las máquinas, y yo escribía el software, los programas. ¿Y qué edad tenías en esa foto? No, ya, ¿qué edad tenía? 35, 40 años. Ah, No estaba Pero digo, tan te chavito. ves. Bueno, chavito. gracias, sí. Bueno, pues vamos ahora a presentar el resumen de Carlos Vivanco. Me acuerdo que tú me Sí. comentaste que mi mamá cantaba en el señorial y tú estabas tocando en el Yo señorial. tocaba en el los señorial, sí, 70. en la misma época que tu mami estaba en el mismo centro nocturno. Nocturno, claro, en la Sí, zona se rosa. llamaba el embudo del señorial. Exacto.
Sí, pero yo empecé Antes. un poquito antes en el Hotel Alameda, en el Camichín del Hotel Alameda. Y de ahí ya nos firmaron la cadena se llama la cadena americana, la hotelera. Y tocamos mucho tiempo en la zona rosa, sobre todo en el Embudo, en la Mina, en el Fiesta Palace, 14, 15 años. Fue cuando empecé a tocar en bares, un poquito antes. ¿Tocando la guitarra? Tocando la guitarra. Mi mamá estudió piano, mi abuela era pianista, mi tía es todavía pianista. ¿Cuánto tiempo estuviste en Nueva York? En Nueva York fueron 18 años y 15 años en Nuevo México. Uy, bastante tiempo. Sí. ¿Por qué sales del país? ¿Por qué salgo del país? Pues vi la oportunidad de irme a vivir a un lugar donde la música no fuera tanto problema. En México sí había problemas. Sí. Claro. Las experiencias eran comunes, iguales, auténticas. Los jóvenes por fin podían ser precisamente eso, jóvenes. La rebeldía afloraba en el pelo, las faldas, las palabras. Los chavos, la onda, el toquín, las rolas prendieron a Vándaro y al Nuevo Tiempo. Tuve la oportunidad de trabajar con gente que yo admiraba mucho, como Héctor Zazú o Harold Budd. Llegué a grabar gente que yo admiraba muchísimo, como Dennis Charles o William Parker. Pues ahora ya vamos a hablar en este bloque, el siguiente y hasta el final, vamos a hablar de todo el trabajo discográfico de Decibel. Y escuchemos este fragmento del Poeta del Ruido, porque pues aquí los dos fundadores, ¿verdad? Van a hablar de ello. Adelante. Aquí de regreso y y no pudiste, Walter, la vez pasada, yo sé que tú querías seguir hablando más de este disco, especialmente que pues para los rockeros es una joya, es un disco que lo consideran una joya del rock mexicano. Pues sí, como es una palabra un poco usada, pero bueno, lo que yo quería hacer comentario respecto a este disco es que ahora, este año, acabamos de firmar un contrato con un sello de California, con Cleopatra Records, que va a hacer una reedición del Poeta del Ruido en vinil, junto con una edición, una caja con los 10 discos de Decibel. Entonces, bueno, pues es la conmemoración ahora de 40 años del lanzamiento del Poeta del Ruido y 45 años de la formación del grupo. ¿Cómo has logrado
estar tanto tiempo en la música. Vamos a corte, ¿verdad? Bueno, regresamos y te digo cómo es que lo has logrado. Te preguntaré. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. ¿Cómo te fue? Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Consulta a su médico. Pues todo este bloque lo vamos a dedicar a los discos de Decibel y el siguiente bloque también. Vamos a ver entonces aquí en la foto 2, por favor, que es del segundo disco de Decibel. A ver si puede aparecer. Ahí está. Bueno, este disco, que es Contra Natura, es un disco que editó un sello que se llama Discos Momia, de nuestro amigo Carlos Alvarado. Entonces fue una remasterizada digital del Poeta del Ruido con otros temas. Fue el primer CD que apareció de Decibel, que fue ya en una segunda etapa del grupo, porque el grupo se formó en 74 y fue hasta 80 en que aparece el álbum del Poeta del Ruido. Y casi poquito después de que apareció el álbum, el grupo se desintegró
Entonces, de 1980 hasta casi 1990, el grupo estuvo así, bueno, como músicos estuvimos involucrados en otras cosas. En ese tiempo Alex estaba con el grupo Síntoma, nosotros estuvimos Con Sais. con Sais, después con Casino Shanghai, Charlie siguió con otros grupos, con el Dr. Fanatic y con otras gentes. Y llegamos a una segunda etapa de Decibel, que es esta, a partir de Contra Natura. Se hicieron algunos discos. Hubo lo interesante de este concierto del disco de Contra Natura es que se hizo una presentación en la Escuela Nacional de Música y en un lugar que se llamaba La Última Carcajada de la Lumbancha, que alternamos con Steven Brown, que fue la primera vez que vino Steven Brown. Vino Tuxedo, bueno, no era Tuxedo, pero... Esa fue la primera vez que cuando se editó este disco de Contra Natura. El siguiente disco, después de Contra Natura... Vemos la foto, por favor. Sería El mensaje desde Formalhot. Que este disco, la grabación era anterior. Esta grabación fue de los 70s, de un concierto que se hizo en la universidad, en la UNAM, en el Teatro de Arquitectura, que fue el primer festival de rock en oposición. Entonces de ahí se tomó esta grabación y se hizo un segundo disco del Decibel, un segundo CD. Muy bien, vamos a seguir viendo más, por favor, para que no dejemos nada en el tintero. A continuación viene Fortuna Virilis, que es un disco que se grabó en el estudio de Carlos Alvarado, en su casa, y que bueno, fue una formación un poco diferente a lo que fue el Poeta del Ruido, y que en esto ya hay más intervención de la improvisación dentro de la grabación, porque mucho del Poeta del Ruido era compuesto, todo estaba compuesto por Carlos Robledo, por Charlie, el que compuso toda la música del primer álbum. Y en este segundo álbum, en este tercer álbum, Fortuna Virilis, hay más improvisación que otra cosa en ese disco. Sí. Ahora el que estamos viendo se llama Fiat Lux. Esa es una caja que nos sacaron en Israel. Mio Records. Mio Records. Incluye 3 discos y un librito de 48 Si no estoy equivocada, páginas. creo que ustedes han sido los primeros grupos, o el único grupo al que le han sacado este tipo de producción. Bueno, en Israel seguramente, ¿no? No creo que a ningún otro grupo mexicano le hayan sacado en Israel. Pero bueno, hemos tenido suerte porque ha habido mucho interés o cierto interés serio fuera de México hacia nuestra música. De hecho, incluso poco después de que salió El Poeta del Ruido, Chris Kotler de Recommended Records nos sacó en una edición que hizo, que fue algo, Charlie dice que fue como si nos hubieran entregado un diploma, porque en ese disco viene Robert Wyatt, viene Universero, Nuestros grupos favoritos. todos nuestros grupos, Henry Cow. Entonces, pues fue para nosotros, sí, estar en un disco con esos artistas, pues ya Wow. fue así como Sí, que, todo maravilloso. Sí, realmente pues yo creo que se sentían muy afortunados, ¿no? Muy Pues sí. afortunados, y luego posteriormente que nos han deseado hacer esta caja en Israel, estuvo muy bien porque incluye los 3 primeros que son El Poeta del Ruido, Mensajes de Formalhot y Fortuna, más un disco más que se llama Live Plus, que es un disco, en Concert Plus, que es un disco en vivo con rarezas de grabaciones, todo. Que estos cuates de Israel hicieron un trabajo verdaderamente asombroso. Quirúrgico. Sí. Increíble, porque este disco en vivo se grabó en el Convento de Exteresa. Exteresa Arte Actual, en el Museo de Exteresa Arte Actual. Tiene muy mala acústica. Que ves que es una iglesia colonial, entonces tiene un rebote, un eco muy fuerte. Entonces a la hora de grabar, incluso a la hora de tocar, entre los músicos había un cierto desfase por esa cuestión del rebote. Y sin embargo, ¿quién sabe cómo lo hicieron? Ellos lo ajustaron para que... Que no se nota ese desajuste. Sí existe, la grabación original la oyes, y hay un pequeño desfase. El bajo y la entre el batería, bajo y la sobre batería, todo. de cuestión de segundos. Sincronía. No, pues, menos. Bueno, no menos. Pero se nota... Milisegundos, pero sí se nota el resbalón. Pero en la grabación que sacaron en Israel, Lo corrigieron. lo corrigieron y quedó perfecto. Entonces, esa caja de Fiat Lux, quiere decir, y se hizo la luz,
Hágase pues la sí, porque luz. como era una música que estaba de una manera oculta, el hecho que se haya presentado internacionalmente, pues es O sea, hacia la luz, ¿no? hacia la luz Sí. pública. ¿no? Exacto. Y estamos viendo Ese es el- pues otro más. Que esta es la tercera etapa de Decibel, que me gustaría que Alex platicara de cómo se inició esa tercera etapa. Bueno, sí, empezamos a trabajar en 2010, a finales de 2010, y empezamos a elaborar música para un álbum cuando nos pidieron de la Cineteca, nos encomendaron hacer música de cortos silentes de Georges Méliès, porque se cumplían 150 años de su muerte, ¿no? Entonces interrumpimos lo que iba a ser el primer álbum de esa etapa de Decibel. 100 para- años, ¿no? ¿Mandé? 100 años. No, 150. De Méliès eran de 1900 y cachito. Del nacimiento de Ah, Méliès, del perdón, sí. nacimiento. Sí, por sí, sí. supuesto. Sí. Bueno, y entonces, bueno, hicimos música para estos cortos silentes de Georges Méliès, que fue además presentado en la Cineteca Nacional varias veces, y bueno, pues ese fue finalmente el primer proyecto Esto. que hicimos ya juntos, ¿no? O sea, llevas 9 años ya con Decibel. Sí, a partir de diciembre de 2010, pues aún no se cumplen los 9, pero sí 8 y Ocho y medio. cacho. Y entonces, pero bueno, fuimos dejando en el tintero esa música que habíamos empezado a componer para un disco, se fue quedando, ¿no? Después, este disco en vivo fue grabado en 2013. Carlos nos ayudó, por cierto. Yo lo grabé. En el Museo Tamayo. No, en el Carrillo Gil. Y el que está en San Revolución y Altavista. Sí, exacto. Exactamente. San Ángel. Entonces este fue un disco también muy interesante donde puedes ver ya una especie de transformación a un decibel un poco más electrónico, pero manteniendo todas las fibras de la experimentación y de la improvisación que siempre han caracterizado a Decibel, ¿no? Y fue un disco muy interesante, y entonces seguíamos componiendo piezas que se iban quedando en el tintero, ¿no? Hasta que finalmente para el año 2015 es que ya juntamos todas esas piezas más piezas nuevas que estábamos haciendo. Salió un para disco álbum doble. que se llamaría El Insecto Mecánico. Pues ahí precisamente... Estamos esperando. Ajá, exacto, que es un disco rojo, Sí. doble, y... Pero saldrá hasta el siguiente corte. ¿Y cuánto tenemos más para entrevista? 3 minutos de entrevista. Bueno, pues aquí ya tenemos... ahí está, Insecto mira. Mecánico. Insecto Mecánico, que a mí se me hace una obra monumental porque, primera por eso, porque es un álbum doble que para ese momento contenía el trabajo concentrado de Decibel de los últimos 4 o 5 años. El primer CD incluye la música que no pudimos sacar cuando Georges Méliès, y el segundo ya era música nueva. Pero además siento yo que es un disco que no solo contenía esos 4 o 5 años de Decibel de trabajo, sino además toda la influencia de Decibel de más de 40 años estaba ahí reunida, y además con un futurismo muy interesante, que es además lo que siempre ha caracterizado a Decibel, ¿no? Esa búsqueda de un futuro de cosas ¿Quién decía nuevas que y suena de diferente? experimentación. ¿Quién decía que En no? este álbum también cabe destacar que, porque nosotros no los hay invitados, bueno, excepto el de Méliès y eso, no había habido invitados en Decibel. Y en este álbum doble viene de invitado, por ejemplo, Juan Carlos Ruiz, un fagotista extraordinario que tiene varios grupos, ahorita tiene un proyecto en el que también está Alex, que es la música de Eric San. Está el Elliot saxofonista- Elliot Levin. un saxofonista muy Ahí bueno, Carlos ya es parte del grupo. norteamericano. También el saxofonista mexicano Ramsés Luna, de Luz de Riada. Carlos Alvarado también toca algunos teclados. Entonces, es un disco en el que no solo Decibel llega a nuevas fronteras, sino que nos acompañamos de algunos de los mejores músicos de la música experimental en México. Entonces, esto redondeó el proyecto de una manera que lo hizo un disco del cual estamos muy satisfechos. Creo que es uno de los discos que más nos gustan. A mí también. Y Y vamos a corte. vamos a cortar. Vamos a corte.
Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. ¿Cómo te fue? Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Consulta a su médico. Pues los veo que disfrutan. Sí, esa pieza era Flamel's Bebop, del álbum Insecto Mecánico, con la participación de Elliot Levin. Platícanos un poquito de Elliot. Elliot, sí, yo conocí a Elliot en Nueva York. Trabajé con él en un grupo que se llama Table's Breakfast.
Y de ahí seguí trabajando con él. Él estuvo en Musemob conmigo, estuvo en Like Wow conmigo, estuvo en Matahari. Matahari era un proyecto padre porque era un proyecto en el que tú participabas, pero yo lo que quería es que fuera un grupo en que nadie se conociera, excepto yo sí los conocía. Pues no nos presentamos en vivo, los grababa por separado y pues el propósito era no presentarlos. ¿Pero para qué? Pues nada más por molestar. Por hacerlo diferente. Por molestar. Por molestar. Pues qué molestoso. Sí, y Elliot pues era el saxofonista de Cecil Taylor, de West Philadelphia Orchestra y otros 20 agrupaciones. Maravilloso saxofonista. Sí, él no necesita ensayar nada, ni llega y toca perfecto lo que se tiene que tocar. Qué increíble, qué increíble. Pues yo creo que deben de verdad, te preguntaba, y si quieres lo comentamos rápidamente, para meter otro audio y video, en donde es precisamente también del disco Insecto Mecánico, pero finalmente Walter y Charlie también, pues con toda esta larga trayectoria, que son 40 años, son individuos pues con convicciones, Walter. Sí, ya lo creo. Bueno, musicales, ¿no? Sí, claro. Sí, no somos como Boy George que dice I'm a man without conviction. No, nosotros siempre hemos estado convencidos de lo que hacemos. O sea, creo que es importante nos divierte, creer en lo que uno hace, ¿no? Eso es lo principal, porque si no, no tendría sentido. O sea, de por sí es una música a veces un poco difícil. Tenemos muchas piezas que son más abstractas, que se alejan por completo del rock, de la música comercial, incluso del rock. Entonces, pues se necesita estar convencido, creer en eso para hacer esas cosas. De otra manera no tendría sentido, yo creo. claro. Además, bueno, que los hace muy felices, ¿no? Finalmente yo creo que nos divertimos bastante. es pasarla bien, ¿no? Sí, yo creo que hay que pasarla bien, y si es haciendo música, pues Mejor. estupendo. Maravilloso. Estupendo. Bueno, pues vamos a otra foto, por favor. Ese es el mismo que el último disco que salió. Se saltaron Se saltaron un disco. Secuencias. No, pero bueno. Pero bueno. Ay, no, secuencias genéticas, yo lo tenía, contemplado. sí. No que de apareció. hecho Charlie le hicieron un close-up cuando lo presentó. Pero bueno, hablemos del anterior, de secuencias. Es un disco que habíamos hablado un poco de en el otro programa, que es un disco que hicimos casi con Schmil. podríamos decir que es un poco como un pequeño homenaje a José Manuel Schmil, el pintor mexicano que falleció recientemente, que bueno, yo lo conocí desde que yo era adolescente y pues de alguna manera hicimos una buena amistad durante muchos años. Entonces, desde que se hizo el álbum de Contra Natura, le pedimos permiso de utilizar algún cuadro de él para la portada, que fue la portada de La Caníbal. Luego Mensaje también. El Mensaje también es una portada de él. Luego Fortuna. Y aquí está Secuencias Genéticas. Sí, Fortuna Virilis también. Fortuna Virilis también son. Entonces, en este disco lo fuimos a ver los tres, Carlos Vivanco, Alex Enrique, fuimos a ver a José Manuel Schmil, estuvimos platicando con él, lo entrevistamos. Alex estuvo fotografiando y escaneando todo lo que pude de su obra. Cuadros y dibujos y cosas. Entonces hizo este disco, en una de las canciones, una de las piezas, habla Schmil acerca de su postura ante el arte y ante la vida, que es muy fuerte, porque de alguna manera dice que en realidad él no hace las cosas para darle gusto a nadie, que si les gustan bien, si no, ni modo, que él hace las cosas para darse gusto a sí mismo. Como nosotros. Y tiene que ver un poco con lo que decías, de que tienen que gustarte estas cosas para hacerlo, ¿no? Entonces, sí, porque él, bueno, obviamente le dicen mucho que él dibuja mucho y pinta mucho el terror, ¿no? Él decía, no, la pintura es solo una disciplina, sí, pero el horror real está en la realidad, ¿no? Ese es el horror de adentro. Sí, me acuerdo que eso lo comentaste una vez y sí pues es más crudo todavía, es más cruda todavía la realidad. Así es. Así es, y bueno, ese fue hasta ahorita el último disco en estudio que ha hecho Decibel. Después ya hicimos el en vivo en el Alicia, que se llama Tomando el Té con Alicia. Que es precisamente lo que vimos hace un momentito. Tomando el Té con Alicia. Ese ya fue grabado en 2017 en el Alicia, que es un lugar donde tocamos bastante seguido.
Y hasta ahorita es el último disco de Decibel, ¿no? Que Fue corresponde. producido precisamente por Nacho, El de la Alicia. Nacho Pineda, que es El dueño de la general Alicia. manager de la Alicia y con el que tenemos muy buena relación. Entonces hizo este disco, Mi Buena la Alicia, que representa un poco eso, porque son ya, no sé, muchos años de presentarnos en la Alicia. Entonces queríamos dejar este testimonio. Bueno, pues vamos a presentar el último video de este tema maravilloso. A mí me encanta, la verdad, y yo los admiro, como ya lo dije en el primer programa, muchísimo. Y además hay mucho cariño y es mutuo. Y quiero que vean, es un fragmento nada más porque es un tema de más de 10 minutos, pero quiero que lo aprecien y regresamos para ya despedirnos y que me hablen del futuro inmediato en Decibel. Okay. Bueno, quiero saber nada más. Quiero saber. Perdón por esas cuestiones técnicas. No sé cuánto nos falte, pero bueno, yo quise ya pues abarcar y plantear. Tenemos 3 minutitos, ¿verdad? Que bueno, maravilloso. Entonces, como tenemos 3 minutos, yo quiero saber por qué tienes ¿Esta? es Pues, un saltamontes, ¿no? Es una mantis religiosa. Pues lo traigo ahí de... La trajo para armonizar con el insecto mecánico. Con el insecto, exacto, es como Luego la traigo junto al teclado. la parejita del insecto mecánico. Cuando toco, la traigo ahí a veces. Y ahorita se vino a pasear. Bueno, tenemos 3 minutos y quiero pues que platiquemos un poco de cuestiones personales. Mejor hablamos del futuro que decías inmediatamente. Sí, más vale, más Pero vale. son 3 minutos. Por eso, Sí, pues es que el futuro es... Yo te iba a preguntar. es una ¿sabes? historia de más Bueno, de está 2 bien. años. Para lograr este contrato con Cleopatra es algo que he estado trabajando desde hace 2 años, porque hace 2 años, un poquito más, estábamos En el tocando Alicia. ahí En el Alicia de esa época, y exactamente. llegó la gente de Cleopatra, que muy amablemente, un cuate de un grupo que se llama Descartes Acá, el bajista Memo, llevó a Brian Swiss, que él ya era fan de Decibel y de Sass y todo esto, y nos quería ir a ver, entonces los llevó a vernos a la Alicia, y bueno, pues inmediatamente nos dijeron, nosotros queremos sacar esto en Estados Unidos, y entonces lo que se hizo, porque querían sacar, van a sacar toda la discografía completa, es decir, los 10 discos, incluyendo El Poeta del Ruido, que se grabó originalmente para Orfeón. Entonces se retrasó un poco porque sí tuvimos que ir a las oficinas de Orfeón A negociar. para negociar el permiso, la licencia, para que El Poeta del Ruido también esté ahí y poder hacer esta nueva edición en vinil del Poeta del Ruido, que es muy importante para nosotros, porque como te decía, son 40 años, entonces pensamos pues celebrarlo a lo grande. Vamos a hacer algunas presentaciones especiales para conmemorar el lanzamiento del Poeta del Ruido y de la caja que va a ser la discografía completa, lo cual es algo muy importante porque finalmente creo que es la manera de que se consolida Decibel ya dentro del mercado internacional. Sí, porque venden por todo el mundo. Porque esta compañía es una compañía grande que distribuye en Europa, distribuye en Japón. Entonces tenemos la oportunidad de que finalmente la música de Decibel, que aunque ya ha tenido exposición internacional con Recommended Records y con
la caja de Mio Records, fue un poco limitada porque era una compañía de Israel que sus canales de distribución iban más hacia el rock en oposición y esto, pero ahora con Cleopatra pues abarca todo el cualquier mundo. tipo de público. Dice el contrato aquí y en todo el universo. El contrato es para, ¿En serio? Sí, no Sí. es para América, es para todo el universo. Sí. No, pues... Y por cierto que en lo que se tardó un año para sacarlo Era de lo que iba Decibel, también. nos sacaron primero Sais. Entonces, como también les interesaba lo de Sais, antes de que se concretara el contrato con Decibel, editamos el CD que trae toda la discografía de Sais. Y un vinil que nunca salió en su momento, en el 84, se quedó en el tintero, como dices. Era un vinil que habíamos grabado en los estudios de Poli. Y por fin ya lo sacaron el año pasado, padrísimo. O sea, más material que salió a la luz. Exacto. Sí. Bueno, pues yo los quiero felicitar. Me siento como tranquila ya de poder abarcar, pues partecita de Muchas gracias. esos 40 años. Y van a estar de nuevo conmigo, si les parece. Con gusto. Porque colateralmente, pues cada uno de ustedes tuvo todavía muchos tenemos proyectos. mucho que platicar. Exacto, exacto. Bueno, Encantados. ya Ha nos sido un vamos. placer. Muchas Igualmente, gracias. igualmente, Gracias. Decibel, gracias Gracias por al estar público. aquí. Gracias. Muchísimas gracias. Adiós.